Si os parece, Jordi y Javier, os vamos a dar ahora la oportunidad de que presentéis la investigación y las conclusiones de esta investigación y os doy la palabra Jordi y Javier para que presentéis el informe. Vale, muchas gracias, Pau. Lo importante hoy es escuchar a Javier, que es el que sabe y es una maravilla ver cómo analiza las cosas. Simplemente centrar el tema y el por qué surgió la iniciativa, ¿no? De tratar de empezar a estudiar, de observar, de escuchar qué pasa cuando hay cambios, ¿no? en las líneas políticas y cómo encaja eso con las líneas profesionales técnicas y de alta dirección de las organizaciones públicas, porque ahí se produce pues una serie de fricciones, de dificultades que muchas veces impiden esa continuidad o esos proyectos más a largo plazo. Me sabe muy mal que no esté Esther, porque seguro que tiene otra cosa, pero Esther, junto con María Rodríguez del Ayuntamiento de Barcelona, hicieron un trabajo final de máster bestial sobre esto. O sea que seguro que nos inspiraría también escucharla. Entonces, simplemente hemos dejado durante 4 semanas, creo, una plataforma abierta. Quizá algunos de vosotros habéis ido respondiendo, ¿no? De qué estaba pasando en vuestras organizaciones, qué propuestas queríais hacer. Y bueno, nosotros en este caso, como Inmotiva, hemos hecho más de apoyo de plataforma, digamos. Y Javier, pues ahora os va a explicar qué ha pasado. Hola, buenos días a todos. Vamos a intentar compartir una pantalla para hacer la presentación. Bueno. Bien, lo que hemos tenido de referencia ha sido un cuestionario cuyo objetivo ha sido el recoger las opiniones y las aportaciones al respecto del objeto, ¿no? De las relaciones entre la dirección técnica y política en el sector público. Ya veo que este tema es un tema ya mucho más, como diría yo, más duro que el tema del mindfulness, pero bueno, vamos a tratarlo de una manera intentando darle otro tratamiento más amigable, por decirlo así. Es interesante compartiros un poco cuál es la visión en la que nos hemos centrado en el análisis. Y he tomado esta frase que ya en la primera sesión que hicimos el año pasado ya la pusimos, de David Snowden, con tres elementos de interés, ¿no? Primero, la idea de las observaciones individuales y las propias experiencias que dan sentido al mundo en el que vivimos. Es decir, que de alguna manera lo que estamos intentando es expresar en el mundo en el que vivimos cuál es nuestra observación, pero entendiendo que es un reflejo parcial de la realidad. La realidad es mucho más amplia, tiene muchos más elementos que son necesarios o que serían necesarios tenerlos en cuenta para componer bien todo el modelo, pero esta es nuestra visión, en nuestra parte que vemos, digamos, y la compartimos. Al incorporar esta nueva mirada que queremos incorporar hoy, de alguna manera, hacia esa información, queremos dar un sentido a la realidad más auténtico que nos ayude y que os ayude, sobre todo, a visualizar esa información y tomar mejores decisiones, ¿no? El cuestionario lo habéis pasado, el cuestionario todos lo habéis conocido o muchos de vosotros lo habéis respondido. Va en este sentido, con estas 4 preguntas que vamos ahora a desarrollar, a procesar. Han participado 35 personas. No son muchas, pero bueno, finalmente, al ser un cuestionario muy abierto, pues hay suficiente texto, por decirlo así, suficientes opiniones, como para trabajarlas un poco y ver
hacer una visión, digamos, resumida, no tanto resumida, sino focalizada de toda la información que tenemos. No estamos trabajando con datos, estamos trabajando con expresiones, con opiniones, ¿de acuerdo? Esto es importante tenerlo en cuenta, porque de alguna forma lo que vamos a hacer va a ser un proceso por el cual vamos a intentar desvincular los significados de los juicios, por decirlo así. ¿Cómo desvinculamos los significados de los juicios? Lo hacemos fundamentalmente descomponiendo las frases en lo que son las palabras significativas, por decirlo así, ¿no? Y dando esa opción de visión de mapa, digamos, de las semánticas que se han ido desarrollando, para que cada uno, de alguna manera, también encuentre sus propias semánticas en las asociaciones entre las palabras. Sobre la base de que las palabras vehiculan las ideas, ¿no? Las palabras vinculan las ideas y con las palabras podemos hacernos unas nuevas ideas, por decirlo así. ¿Cuáles son los conceptos clave que hemos identificado? Pues los tenéis en la pantalla, ¿no? Hay elementos que de alguna manera surgen de una manera potente en todas las aportaciones, ¿no? Por ejemplo, la idea de la confianza como concepto clave. Pero es un concepto clave que tiene las dos caras, la confianza y la desconfianza. Y esa dinámica de confianza-desconfianza es la que hemos visto en el análisis que vertebra muchas, por no decir el 90%, de las visiones o de las opiniones que nos habéis compartido. ¿De acuerdo? Para tomarlo ya de una manera más conceptual y textual, pues algunas frases que son o bien composición de las que ya nos habéis dado o incluso literalmente, ¿no? Claramente la confusión, el desconocimiento de roles tiene que ver con la desconfianza mutua entre los directivos profesionales, técnicos y la dirección política. Y eso es un elemento que de alguna manera se realimenta y se recompone con diferentes adjetivaciones, con diferentes juicios, con diferentes elementos, pero siempre toda la aportación está alrededor de esta desconfianza mutua. Dado que los puestos políticos, esto es un poco textual, dado que los puestos políticos son ocupados por personas de confianza que desconocen las necesidades técnicas, terminan interfiriendo más que ayudando. La desconfianza, esa falta de coordinación, esa intromisión sobre las parcelas técnicas nos da esta nueva, vuelta de tuerca en la desconfianza. Las interferencias de las direcciones políticas en el trabajo de las direcciones técnicas genera, y esto es interesante verlo, interioriza esa dinámica que parece que es una dinámica externa, la interioriza en problemas de relación y de gestión de los equipos. Este es un tema que de alguna manera se expresa con claridad en la respuesta de la primera pregunta, ¿no? Si pasamos a los impactos que ello genera, lo vamos a ver también en esta visión de mapa de palabras, elementos que de alguna forma se relacionan a través de componentes, ¿no? La idea de la falta de confianza, de no abordaje de los problemas porque hay una falta de relación, buena relación entre lo técnico y lo político, la falta de definición clara de los objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un tema interesante y es el impacto que tiene esta falta, digamos, de buena relación entre lo político y lo técnico, que es en las áreas de gestión. Y es interesante cómo se expresa que las áreas de gestión no son capaces de abordar realmente los problemas, ¿no? Porque hay una pérdida de credibilidad interna y los equipos también de alguna forma se sienten frustrados en estas dinámicas que tienen que entrar, ¿no? ¿Por qué? Porque los técnicos se ven obligados a adaptarse a las prioridades políticas y dejan de lado, por decirlo así, la excelencia, por decirlo así, o la mejor solución posible a los problemas de gestión. La falta de transparencia, la incomprensión, los malos entendidos, etcétera, vuelven a alimentar la desconfianza, vuelven a identificarse como impactos.
los problemas en la gestión, la desmotivación de los equipos, como veis, el cortoplacismo, es decir, la idea de que vamos a lo concreto y al corto plazo porque es lo que necesito que tenga un resultado inmediato y dejo de ver o se dejan de ver los procesos, digamos, de más alto alcance que los técnicos o los profesionales sí que los están viendo como necesariamente la base de su actividad y no tanto el conseguir resultados inmediatos a corto plazo. Esto es, de alguna manera, también serían esos impactos. Cuando vamos a las medidas que se deberían poner en marcha a nivel global, que también es una idea un poco de alguna forma externa, ¿no?, a la capacidad o al control que tienen las personas que están haciendo las respuestas de realmente implantar este tipo de actividades, de soluciones, perdón, o de medidas. Claro, se pasa al siguiente nivel. Dice, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues que el contexto general fuera diferente, que el estatuto de la función pública, que se definieran mejor los roles en los cargos de confianza, que esto me parece muy interesante y es un núcleo que se abre ahí, pero no se desarrolla mucho, pero que se hable, es que los políticos deberían aprender a trabajar con los técnicos y los técnicos deberían aprender a trabajar con los políticos, más o menos, por decirlo así. Es decir, obviamente el aprendizaje mutuo pasa a ser un espacio que se puede ver como un espacio común de interés, ¿no? Y ese es un tema a desarrollar, ¿no? Porque habilitar espacios de formación y trabajo conjunto permiten tejer esas relaciones de confianza y de mayor comprensión, ¿no? Eso se plantea como un elemento que nos podría ayudar. Cuando lo que planteamos es las iniciativas que se deberían implantar o implementar en la propia organización, digamos, los componentes fundamentales, aunque siguen apareciendo las ideas claves, digamos, de los dos polos entre lo profesional y lo político, sí que aparecen elementos que tienen que ver más con la organización, con la planificación, con la necesidad de definir mejor los procesos de aplicación, etcétera, etcétera, ¿no? Sí que me parece interesante que ver esa diferencia de cómo en el contexto más general lo que se plantean es elementos, digamos, más de normativa, más de legislación y en cambio en los elementos más, en el espacio más de la propia organización se plantean más elementos que tienen que ver con la gestión interna, por decirlo así, tiene lógica, ¿no? Con lo que somos capaces de hacer en nuestra propia gestión y que tiene reflejo en ese sentido, ¿no? Como vamos a ver. Por ejemplo, el tema de las nuevas formas de trabajo es un tema que además de alguna forma ha explotado en la pandemia, ¿no? Las nuevas formas de trabajar es un elemento fundamental, clave que aparece, ¿no? Y que se nos ha hecho evidente sobre la base también de la planificación, de la gestión eficaz, de la eficiencia, del trabajo más asociado a objetivos, de los procesos más abiertos, etcétera, etcétera, ¿no? Los planes de mejora en la colaboración y la coordinación, lo que se ve es que la colaboración y la coordinación no va a aparecer de forma espontánea, sino que habrá que hacer planes concretos que lleven a la colaboración y a la coordinación entre los equipos políticos y técnicos. Hay un tema que ha aparecido también, flojo, pero me parece muy nuclear, muy interesante, y es empezar en esta ¿cómo diría yo? En este espacio de relación entre lo político y lo profesional se olvida o no se tiene tan en cuenta, digamos, la opinión real de los ciudadanos a los que va dirigido esta dinámica, digamos, de relación entre lo técnico y lo político. Y, por tanto, deberían establecerse líneas, digamos, de recogida de la opinión de los usuarios, de forma que fuera posible adecuar mejor la oferta a la demanda. Pero esta dinámica lo está impidiendo, por decirlo así, ¿no? Pero es un tema que aparece como un elemento de interés y de mejora. Y, por supuesto, el tema de la formación en todos los ámbitos, ¿no? Hay una visión de los políticos no están formados para entender lo que necesitamos o lo que se hace a nivel técnico
y por parte de los políticos, aunque participan mucho menos en esta encuesta, se vislumbra la idea de que los técnicos no entienden las perspectivas políticas, ¿no? Y entonces esa dinámica es una dinámica que lleva a esa desconfianza, a esa falta de confianza que hablábamos desde el principio como foco principal, ¿de acuerdo? Bueno, a partir de esta idea podemos ver cómo en las correlaciones entre los elementos fundamentales que nos aparecen, la política, la confianza, lo técnico, los profesionales, los propios problemas que hay que abordar, la gestión, los roles que hay que tomar, hemos hecho un mapa de correlación, de alguna manera lo que se llama también un mapa de calor, donde vemos que los puntos verdes serían los puntos de mayor impacto, los puntos rojos los puntos de mayor oportunidad de mejora, por decirlo así, ¿no? Esa es un poco una visión que también nos puede dar de toda esta, digamos, información, opinión, aportaciones que hemos analizado, ¿no? Decía al principio que las miradas diferentes aportan sentido, ¿no? Hemos hecho un planteamiento más de buscar diferentes miradas sobre la misma información, sin entrar en juicio, sin establecer un análisis de alguna manera en las opiniones, sino recogiendo la semántica, recogiendo las palabras, recogiendo la información que nos aportan los textos. Y hemos llegado a un punto muy sintético, que es el que os propongo como mapa conceptual de esta actividad, que es este. Hay dos polos claramente definidos entre lo profesional y lo político. Entre ellos hay un elemento de confianza que es el que va a ligar o no ligar, o el que va a separar a estos dos polos. Y hay dos fuerzas que están tirando de esta dinámica. Por un lado está el conflicto, que está muy definido, el conflicto. El conflicto es algo sobre el que se apoyan muchas de las opiniones de los profesionales, de los directivos profesionales, de técnicos, de los directivos también políticos. Y hay un espacio que no se puede abordar o que no tiene la dificultad del abordaje, que es el problema real. Hay un reto claramente que se percibe, que es la capacidad o no que se pueda tener de transformar los conflictos que existen en problemas. Es decir, pasar de la idea de o lo tuyo o lo mío a pasar a la idea de tenemos un problema común y tenemos que colaborar. ¿De acuerdo? Desarrollando un poco más este mapa conceptual, podemos entenderlo de una manera así, ¿no? Hay espacios, incluso lenguajes diferentes en el entorno profesional y en el entorno político. Estos espacios, lenguajes y personas diferentes no de alguna forma, de una manera natural están en una situación de confianza, sino más bien en una situación de falta de confianza. Esto está generando los conflictos y está evitando los problemas. Por otro lado, hay el contexto fundamental. Tenemos las personas que son tanto aquellas que están en esta dinámica como las otras que son las destinatarias de los servicios que se tienen que abordar y, por tanto, hay que encontrar objetivos comunes en los cuales poder, de alguna forma, centrarse. Más que en los conflictos, en los objetivos. Definir bien los objetivos y abordarlos como problemas. Este sería un poco el resumen de este análisis que os queríamos aportar, ¿no? Por tanto, los siguientes pasos pues serán buscar medios de esa colaboración para priorizar lo que tenemos que hacer, los intereses y los problemas que podemos abordar a partir de este mapa de situación que os hemos compartido. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Gracias a ti, Javier. Súper interesante. Creo que si abrimos debate con algunos de los temas que han aparecido, podemos estar hasta el lunes, Pau. No sé si podemos volver a cambiar la agenda. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Alguien quiere preguntar? Y deciros una vez más que esta iniciativa de las
las investigaciones, de los cuestionarios, etcétera, y agradeceros a ti, Jordi, y sobre todo a ti, Javier, tu disponibilidad, tu trabajo. Creo que has hecho una excelente presentación, y deciros que nuestra idea es, conjuntamente, digamos, con el desarrollo de cada uno de los ciclos. En julio empezaremos el tercer ciclo, si todo va según los planes previstos, y tenemos también prevista desarrollar otra investigación que presentaremos al final del ciclo. Es decir, que esto es una dinámica de no parar y que está abierta, está disponible, todos los documentos están accesibles en la web del fórum, etcétera. Bueno, pero antes yo me voy a callar y que si alguien quiere intervenir, no sé si alguien ha levantado la mano, veo que no hay ninguna mano levantada por el momento, pero bueno, si alguien quiere intervenir directamente, sí. ya lo sabéis. Si alguien quiere me callo, porque no quiero monitorizar. La mano, pero... ¿Quién? Ah, vale, pues ya está, mejor que habléis vosotros. Le pasamos la palabra. Yo silencio. Yo he levantado la mano, pero me espero a ver si alguien más la levanta, porque si no me siento aquel que estaba en la aula de la escuela siempre con la mano levantada. Sí, yo señor. Pues claro. Como queráis. Pues si quieres, Josep, ya que tienes el micrófono, y luego le damos a Jordi. Pues venga. A ver, yo creo que estas cosas, como decía Javier, hola Javier, no nos conocíamos, encantado, es el tema de estas imágenes mentales, un poco el tema de acumulación de palabras, por tanto no es una cuesta. A mí de entrada me faltaría la opinión de los políticos y las políticas también. Sí, a mí también. Yo creo que tenemos un sesgo importante al valorar esto, porque nos miramos siempre un poco lo ombligo y lo incómodo que podemos estar con algunos políticos y algunas políticas, y la verdad yo a veces me he sentido más incómodo con algún alto funcionario o alguna alta funcionaria que con algún político y política. Yo creo que aquí el conflicto es necesario. Yo siempre le digo cuando se pone un poco nervioso a alguno de mis directores que es que tenemos que desarrollar esa competencia que no nos enseñan en ninguna escuela de negocios, que es cintura. Aquí hay dos mapas, es uno y tenemos que jugar al ajedrez y a las damas en el mismo tablero y al mismo tiempo. Para mí es un problema básico, clásico de teoría de agencia. El principal y el agente tienen prioridades distintas y tenemos que ver cómo hacemos una serie de actividades para alinear un poco esta función estímulo que alinea estas dos voluntades. Tampoco estoy de acuerdo en llamarles a unos profesionales y a otros políticos, porque yo creo que la mayoría de los políticos que tenemos son profesionales de la política. Por tanto, parece que los despreciemos al no llevarles profesionales a ellos y a ellas. Y aquí, perdona una cosa, pero nosotros tenemos aquí un tema de políticas de igualdad a saco y el lenguaje que habéis utilizado no es muy inclusivo, perdón. Entonces, yo creo que es entender esto, que tenemos que navegar en dos aguas siempre, que no va tanto si es un político, una política, un técnico o técnica, va muchas veces a personas. Es cierto que profesionales de la política a veces les falta experiencia y conocimientos en gestión, pero posiblemente tampoco les hace falta. También nos hemos encontrado políticos y políticas que no nos hemos entendido mucho. Y yo lo digo desde la experiencia porque llevo 30 años en Barcelona Activa, es decir, ayuntamiento, y esto quiere decir que he tenido presidentes, pues igual que son 8, 10, y de todos los colores. Por tanto, sé lo que digo, ¿no? El tema de los políticos a veces también nos ha ayudado que esta incomprensión de los managers que queremos ser rigurosos, planificar a largo plazo, tener los procesos bien limpios, nos ha impulsado a hacer cosas innovadoras. La ambición de cierto político, cierta política, nos ha llevado muchas veces a transformar la organización, a regañadientes, pero la hemos transformado y hemos hecho cosas que no nos hubiésemos propuesto siguiendo nuestros procesos, nuestros esquemas, nuestras reunioncitas de los lunes, no lo hubiésemos hecho. Por tanto, y también hemos tenido suerte de que hemos tenido algún político y alguna política muy valiente y que resulta que ha dado la vuelta a la organización y hemos doblado los recursos para seguir haciendo actividades para la ciudadanía o para su carrera profesional. Y aquí el trabajo es que todo sirva para todos. Evidentemente, lo que decíamos, las prioridades que tiene un político son su carrera profesional y su posición en su partido para seguir. No quiero decir que no estén orientados a hacer mejoras a la ciudadanía, pero ya sabemos que a veces tienen más énfasis en comunicar a corto plazo que no en construir a largo plazo. Pero ahí estamos nosotros para negociar lo que decía, esa cintura.
también hay profesionales de la función pública que al ciudadano y a la ciudadana les importa un comino, y lo único que juegan a sus vanidades para poder tener un plus más o 3 vacaciones más. O sea que tampoco hay de todo en todas partes. Pero sí, ciertamente que hay una tensión entre lo que es el profesional de la política y la tensión de lo que es el profesional de la función pública, aunque no sea funcionario, en mi caso laboral. Yo te diría para reflexionar no es malo. un poco en el tema del lenguaje. En el tema del lenguaje, a mí una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es que en el equipo de la dirección política sean personas de confianza. Porque, y además lo dice, en el cuestionario muchas veces se refiere a las personas de confianza. Es decir, que el tema de confianza lo pongan como una referencia de las personas de que son de los políticos. En cambio, no hablan de personas de confianza cuando hablan de los profesionales o de los técnicos. Hablan del equipo o del... Entonces, a mí, pero las palabras vehiculan las ideas, es lo que te quería decir. Las palabras vehiculan, sí, el lenguaje construye el pensamiento, ciertamente. Sí, ok, le vamos a dar, si os parece, porque vamos un poco justos de tiempo, le vamos a dar la palabra a Yolanda para que también te intervenga. Adelante, Yolanda. Bueno, mi aportación creo que puede aportar algo de luz porque yo he tenido un doble rol. O sea, el puesto actual es un cargo de alto cargo, estoy en servicios especiales como alto cargo de la Generalitat, por tanto es un cargo, entre comillas, político, de designación política, pero soy funcionaria de carrera y llevo desde los 20 años trabajando en la administración pública, ¿no? Yo cuando he leído los resultados, enseguida la percepción que he tenido es esto lo han contestado más profesionales, entre comillas, ¿no? Totalmente, directivos públicos, pero no políticos, porque le veía una cierta mirada, ¿no? Porque yo ahora que estoy desde hace 2 años en otro puesto, digamos más político, la percepción que tienen muchos políticos es muy inversa a los resultados de aquí. ¿Y sabéis cuál es? Que yo lo veo y que al ser yo funcionaria también a veces me veo como un poco atacada, que manda la tecnocracia, que no mandan ellos, que mandan los altos funcionarios y los equipos técnicos con cierto poder fáctico dentro de la organización, ¿no? Y por tanto, al ver los resultados, he visto un cierto sesgo, ¿no?, en el conflicto, como diciendo, es que los políticos, ¿no?, van al corto plazo a los resultados electorales, a los objetivos que pueden, ¿no?, visibilizarse y vender. Yo en los resultados, que yo es una figura que estoy, intentando también, veo que es una parte de la solución, que es el desarrollo, que no ha salido y me ha sorprendido, que es la figura del directivo público profesional, ¿no? Del Estatuto Básico del Empleado Público, que hay ciertas iniciativas, han habido en Cataluña también propuestas legislativas, pero que aún no han visto la luz, pero este directivo público profesional, ¿no?, con un contrato laboral de alta dirección, con unos objetivos que si tú los cumples, pues sigues allí en el puesto, que no sea aquello, ¿no?, solo basado, ¿no?, solo en la confianza, pero en la confianza, ojo, confianza casi política, no profesional, que es lo que estamos viendo, ¿no? O tú, ¿no?, eres un poco de mi cuerda, o en el propio cambio de gobierno, pues fuera, que es lo que estamos viendo con las purgas, ¿no? Cada vez que hay un cambio de color en la administración, pues hay ¿no?, a nivel de subdirección o cosas así que empiezan a ver, ¿no?, los ceses, ¿no?, que ahora veremos en breve, si se constituye gobierno. Pero bueno, era esta la aportación, ¿no?, que es verdad que según desde donde se mire la perspectiva... Totalmente, Yolanda, totalmente. Eso se ve claramente en el colectivo que ha hecho las aportaciones, ¿no? Claramente. Y es muy curioso cuando se habla del estatuto, lo que se habla es, oye, para limitar el rol de los directivos políticos, ¿no? ¿Por qué? Porque es decir, oye, tengo que de alguna forma resituar porque se están metiendo mucho en mi terreno, ¿no? Y entonces, tal, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pero de todas formas, y si parece, vamos a terminar y vamos a darle la palabra a Alberto y a Iñaki. De todas formas, yo haciendo un repaso también de no solamente del informe, sino de las respuestas que hemos estado recibiendo, lo que se percibe es, digamos, una petición por parte de los técnicos, que son los que han contestado, de una mayor claridad, de una mayor, digamos, siempre esta apelación a la normativa, ¿no? Es decir, a una normativa que clarifique exactamente, sí, que ampare. Que ampare todo esto, ¿no? En cualquier caso, este es un tema otro más,
temas, digamos, importantes del ámbito público, de la gestión pública, a la cual también intentaré referirme en la parte final cuando hagamos las conclusiones, en la cual hay mucho camino por recorrer y que creo que debe ser un elemento de reflexión y de análisis y de debate, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta un factor que avanzo lo que diré después, ¿no? Y es que probablemente a lo mejor nos deberíamos de plantear si el ciudadano como tal tiene opinión sobre cómo se gestionan sus recursos públicos y no ser los propios funcionarios o propios entornos públicos que son los que reciben, los que tengan la única capacidad para resolver ese tipo de situaciones. Pero bueno, abro este debate que puede ser en todo caso muy conflictivo o generar mucha dinámica para la parte última de la sesión de hoy.